La cuadrícula y las líneas guías pueden facilitarnos aún más el trabajo cuando usamos las opciones de encajar en. Con esto, literalmente, al mover o crear un objeto nuevo, podemos hacer que se peguen a los bordes de la cuadrícula o de las guías e incluso de otros objetos. Esto ya lo viste en el video anterior cuando hablé precisamente sobre la cuadrícula. El usar las opciones de encajar hará más fácil el alinear algo respecto a otro objeto que ya exista o crearlo de un tamaño específico como viste en el video anterior. Estamos viendo las propiedades de encajar en esta opción, en la barra de herramientas estándar. Está esta seleccionada, que es la que seleccioné en el video anterior, pero tenemos más opciones. Voy a empezar eliminando estos cuadros y rápidamente te voy a enseñar cómo usar las otras opciones. Estamos viendo una que dice encajar en líneas guías. Aunque no he hablado sobre las líneas guías, de hecho lo voy a hacer en el siguiente video. Rápidamente voy a hacer uso de unas líneas guías. Ya viste que cuando utilizamos la cuadrícula, los objetos al dibujarlos literalmente se pegaban en las líneas de dicha cuadrícula. Lo mismo pasa con las líneas guías. Cuando estamos dibujando, vamos a poder hacer que se peguen los objetos, como en este caso. Y como puedes ver, aun cuando no tengo visible la cuadrícula, permite que se activen las opciones de encajar en cuadrícula porque la tengo activa aquí. Voy a quitarla de hecho para que no interfiera en la explicación. Voy a eliminar este rectángulo. Así que no solo cuando estamos creando un objeto son útiles las guías o la cuadrícula, también podemos hacer uso de ellas para mover objetos. Por ejemplo, voy a suponer que este objeto lo quiero mover justo al borde de esta línea guía, que en teoría sería el límite para empezar a dibujar desde la parte superior de mi página. Es decir, esto que ves aquí es un margen, no tengo por qué dibujar en esa zona. Para eso sirven las guías de hecho, pero repito que esto lo verás en el video siguiente. Voy a arrastrar el rectángulo y nota cómo al estar acercándolo literalmente salta de repente hacia la línea guía. Esto por supuesto que nos facilita demasiado el trabajo respecto a la alineación y colocación de objetos, porque únicamente vamos a moverlo ligeramente hacia el borde y automáticamente se van a pegar. Podría crear otra línea guía y voy a suponer que el espacio que hay entre estas dos guías es un tamaño que yo quiero para tomar como referencia en la altura de algunos objetos, así que este rectángulo lo voy a modificar para que coincida con esa altura. Rápidamente ya tengo un rectángulo que se ajusta perfectamente a las líneas guía. Incluso va a haber ocasiones en que podamos crear objetos valiéndonos de 4 líneas guías. Va a haber ocasiones en que usemos muchas líneas guías para poder dibujar dentro de ellas. Así rápidamente podríamos tener un tamaño definido para lo que vamos a dibujar. Únicamente empezamos a arrastrar sobre ellas y automáticamente el dibujo o la forma se va a pegar al borde. Esa es la opción de encajar en líneas guías. Voy a borrar todas estas guías. Tenemos otra opción que dice encajar en objetos. Voy a activarla y voy a desactivar la de líneas guías. Encajar en objetos se refiere a que cuando estamos acercándonos a los bordes de un objeto que ya exista dentro de la página, va a pasar exactamente lo mismo que has estado viendo, eso de que literalmente se peguen a los bordes. Es como una especie de imán. Por ejemplo, en este caso ve cómo aparece ese nombre de borde. Esa es otra forma de mover objetos respecto a otros. Por ejemplo, en este instante donde dice borde es el centro del rectángulo. El centro del rectángulo está coincidiendo con el borde inferior del otro rectángulo. Podría ser que coincida con el borde izquierdo. Incluso también ha coincidido con el centro vertical de ese rectángulo. Hay muchas zonas de anclaje, así se le llaman, cuando CorelDRAW te sugiere un punto para anclar el objeto. Eso se conoce como anclaje, zona de anclaje. Incluso en las esquinas vemos cómo aparece el nombre de nodo. En el borde va a aparecer precisamente borde, en el centro aparecerá el nombre de centro y así sucesivamente vamos a ver diferentes nombres. En este caso aparece punto medio, que se refiere al centro de este rectángulo. Podemos empezar a mover este objeto y vamos a ver cómo coincide también el borde. Vamos a suponer que quiero alinear este lado con este otro lado. Como tengo la opción de encajar en objetos, lo único que tengo que hacer es seleccionar la herramienta de mover,
acercar justo al borde del objeto, que es el que quiero alinear respecto al otro, y empezar a moverlo. Cuando lo acerquemos va a pasar eso. Vemos cómo literalmente se pegó a ese borde. Ahí rápidamente ya lo he alineado. Podría hacer lo mismo con la parte superior. Quiero alinear la parte superior con la parte inferior. Lo acerco y se pega. Muchas de estas opciones o comportamientos los vas a ver a lo largo del curso, así que no tiene mucho caso entrar en detalles. Pero ya sabes que encajar en objetos se refiere a que cuando estamos dibujando o moviendo objetos, se peguen literalmente en otros objetos, tomando como referencia sus lados, su centro, sus bordes, etc. Por último, tenemos una opción que dice encajar en página. Esto se refiere al borde del papel. Va a ser también útil para no salirnos de esos límites, aunque podríamos usar unas guías para los bordes, algo que te voy a mostrar en el siguiente video. Voy a utilizar la herramienta de rectángulo nuevamente y voy a crear un rectángulo. Y vemos cómo al acercar este rectángulo se pega, lo mismo va a pasar hacia este lado o hacia el otro. Esta es una forma de crear diseños que coincidan exactamente con los bordes de la página. En caso de que estés imprimiendo en un papel, o más bien en una impresora que permite imprimir sin bordes, podría ser útil usar esto de encajar con página, o incluso para crear un diseño para internet o para otro tipo de medio que no sea papel. No hay más que decir con esto de encajar en página porque también es muy fácil entender lo que hace. Por último, aparece una opción que dice encajar en cuadrícula de línea base. Voy a seleccionarla y adicionalmente voy a entrar en el menú ver cuadrícula y cuadrícula de línea base para saber exactamente lo que va a hacer con el row. Estas líneas que estamos viendo se usan principalmente para agregar texto en ellas. Cada línea se puede tomar para que aparezca texto en ellas. Realmente es como una especie de espaciado, pero lo podemos adaptar al tamaño de la línea base. Para entenderlo mejor, lo que voy a hacer es crear un cuadro de texto y en él escribiré un texto de marcador, que es esta opción. Automáticamente, como puedes ver, se escribe ese texto. Ahora voy a acercar un poco el zoom. Ve cómo en este momento las letras están ligeramente por encima de esta línea. Lo que haré es seleccionar nuevamente texto y esta opción que dice alinear con cuadrícula de línea base. Ahora cada línea se ha alineado exactamente con estas líneas que se ven. Es para lo que sirve esto de la línea base, principalmente para alinear texto, pero se puede utilizar para alinear objetos en ellas también, que podría ser útil únicamente cuando queremos que dichos objetos coincidan con la línea o líneas de textos. Y el tamaño o la separación que tiene cada una de las líneas también se puede modificar dentro de las opciones de la cuadrícula. Estamos viendo esta opción que dice cuadrícula de línea base. El valor predeterminado es de 14 puntos. Podemos modificarlo a una cantidad que nosotros queramos. Y nuevamente no entraré en más detalles porque este tema es para cuando hable sobre el uso de texto. Así que rápidamente te dije más o menos para qué sirve esto de la línea base, ya que, como pudiste ver, aparece también en esta zona de encajar en, y el no mencionarla seguramente te iba a dejar pensando para qué servía, así que decidí mencionarlo, aun cuando sea un tema de un capítulo diferente. Estas fueron las opciones de encajar en que tiene CorelDRAW. A lo largo del curso usaré la mayoría de ellas, ya que como puedes ver, nos van a facilitar en gran medida nuestro trabajo.